Respira profundo, siente la paz, el universo en ti. Om Shanti, deja que el miedo se apague. Om Shanti, la mente en calma renace. ¿Cómo están? Aquí de nuevo con nuestros live. Bienvenidos a este espacio de luz, aprendizaje y mucha sabiduría. Bienvenidos a nuestras tertulias más allá de la medicina. El tema de hoy es muy interesante, muy profundo, como todos los temas que tocamos aquí en nuestras tertulias. Es sobre Ayurveda tal cual es, de la tradición iniciática perenne en el marco de la jornada conmemorativa de Kesha Bhagat, un médico ayurveda aquí que estuvo aquí en Venezuela. Bueno, recuerden que la idea principal de estas tertulias es dar a conocer métodos y terapias para nuestro propio despertar de la conciencia y nuestra sanación. Gracias nuevamente a todos por sintonizarnos. En el live de hoy nos adentraremos en un tema fundamental para mantener nuestro equilibrio del cuerpo, mente y espíritu. Como siempre, les voy a dar una pequeña introducción a este tema. Es un poquito largo, pero es importante conocer qué es Ayurveda. Ayur significa vida y Veda conocimiento. En términos oficiales es un sistema de medicina tradicional que fue creada en la India, pero realmente no es solo un sistema médico, sino un enfoque holístico que abarca todos los aspectos de la vida, desde la dieta, el estilo de vida, hasta las rutinas diarias y las interacciones personales. Ayurveda es el equilibrio y la armonía entre todas esas visiones del cuerpo, mente, espíritu, promoviendo por supuesto la salud y el bienestar general. Se considera una forma de medicina complementaria, aunque en la India yo creo que es la más importante, que utiliza diversos métodos como la dieta, hierbas medicinales, ejercicio, meditación, terapia física para restaurar el equilibrio interno. Tiene un enfoque bastante holístico que llaman, ¿no? Considera al individuo como un todo interconectado entre todos nuestros aspectos del ser con el entorno que nos rodea. También, esa teoría de los doshas, si lo han escuchado y si no, investiguen en papá Google porque es muy interesante esa teoría de los doshas. Se basa en idea de que la salud depende del equilibrio de tres energías vitales, energía vital que es dosha, ¿no? Que se llama Vata, Pitta y Kapha. También toca mucho lo que es esa energía, resalta esa energía vital que se llama en sánscrito prana. Es la base de la vida y la curación, y que está gobernada por los 5 elementos, por supuesto, tierra, aire, fuego, agua, el éter, que lo sostiene todo. El equilibrio y la armonía es el objetivo principal de Ayurveda. El cuerpo, por supuesto, tiene un rol importante
en todo en ese equilibrio, el cómo, en qué estado está el cuerpo. Utiliza diferentes tratamientos que son personalizados. Ellos hacen un cuestionario donde se determina la constitución y vamos a decir el dosha dominante, y a base de eso se crean unas fórmulas especiales. La dieta, por supuesto, equilibrada, como les dije, hierbas medicinales, yoga y meditación, masaje ayurvédico que es riquísimo, que se hace a base de aceites y técnicas específicas para aliviar el estrés, mejorar la circulación y promover el bienestar. Terapias purificativas, eso es lo mío. A mí en mis métodos de depuración, por supuesto, la medicina ayurveda influyó gran parte, ¿no? Porque incluye esos lavados con los enemas, ¿oyeron? Enemas, y lavados nasales, porque este es como la aspiradora que aspira todo lo que nos rodea, y por supuesto ese proporciona el equilibrio interno. Entonces, en resumen, Ayurveda no solo se trata de tratamiento para las enfermedades, sino de una filosofía de vida que busca el equilibrio y la armonía en todos los aspectos del ser, permitiendo a cada individuo vivir una vida plena y saludable. También, como el tema estamos hablando ahí en el nombre del tema, en conmemoración a Kesha Babat. ¿Quién es Kesha Babat? Para los que todavía no lo conocen, realmente es un pionero de la medicina védica y educación aquí en Venezuela. Es una figura prominente en el campo de la medicina ayurvédica, reconociendo fue muy reconocido por sus profundos conocimientos y dedicación a la enseñanza y a la contribución al desarrollo de la Ayurveda. A lo largo de su carrera se ha destacado como un educador inspirador y un practicante compasivo, impactando la vida de innumerables estudiantes y pacientes. Él nació en una familia con una rica herencia en medicina tradicional, y el doctor Kesha Babat se sumergió a esos principios de Ayurveda desde muy temprana edad. Terminó sus estudios realizando una licenciatura en medicina y cirugía ayurvédica. Posteriormente continuó sus estudios y se especializó en diversas áreas de la Ayurveda, consolidando su experiencia en terapias holísticas y el manejo de enfermedades crónicas. Tuvo muchísima contribución en la educación ayurvédica. Voy a pasar aquí rapidito porque de verdad que su historia es muy profunda, interesante, vale la pena de estudiarlo. Por eso estamos conmemorando esa labor que hizo Kesha Babat. Hizo también como tuvo un rol importante en la educación, como lo he dicho, ha mantenido una exitosa práctica clínica tratando a pacientes con una amplia gama de dolencias. Su enfoque, como ya lo hemos dicho, fue integral y muchos lo consideran como mentor. El legado que dejó es altamente respetado en la comunidad ayurvédica por su integridad, humildad y su incansable esfuerzo, porque él no dejaba de trabajar, de laborar. Yo, por supuesto, no lo conocí, pero he leído sobre él, me apasiona su labor y tengo hasta un libro de él, ¿no? El herbolario tropical, escrito aquí. Fíjense que además de todos sus logros académicos, él aprendió a hablar 17 idiomas, ¿no? Entre ellos hindi, inglés, español, francés, alemán, sánscrito, y bueno, otros idiomas y dialectos de la India.
Y en 1969, por eso es que lo conmemoramos, él viene a Cumaná, Venezuela, fue contratado por una universidad del Oriente y ejerció docencia hasta 1987 y luego ya se desempeñó en otros proyectos que seguramente aquí también lo contaremos. Su gran labor en el naturismo, en el estudio de las plantas tropicales, en los métodos de sanación, enfermedades crónicas, algunas decían que eran incurables, pero muy profunda. Y en el 2010, mientras se encontraba de viaje con su familia en los Estados Unidos, murió en paz mientras observaba a la luna llena con su esposa. Qué hermoso. Entonces aquí nosotros hoy tenemos un invitado muy especial para explorar este camino. Y para mí de verdad tengo un gran honor de presentarles al maestro Ramón González con el nombre espiritual Ramachandra Gurudev, que con su voz sabia y experiencia nos introducirá al tema de hoy. Ramón González es un maestro de la ciencia Ayurveda, Yoga, Sankhya, Vastu Shastra, wow, y coordinador de Gokula Ayurveda Tropical como una multiversitaria, ¿no? Realmente de profesión es arquitecto y asesor catedrático de la Cátedra Libre de Arquitectura y Ambiente de las Universidades de los Andes, Facultad de la Arquitectura y Artes, en Mérida, Venezuela, discípulo de Kesha Babae. ¿Quién más que él nos puede contar detalles de la labor que hizo ese gran maestro? Con su profunda visión, sus valiosas herramientas e invaluable experiencia nos ayudará a sumergirnos en el conocimiento de la vida, el Ayurveda. Pongámonos cómodos y prepárense también para una sesión enriquecedora. Bienvenido, Ramón, a nuestra tertulia. Pero bueno, mientras que se conecta nuestro invitado, también les voy a hablar, bueno, el naturismo realmente tropical enfatiza el aspecto humano en la producción de los alimentos y bienes de consumo. Realmente su comprensión, tenemos que sentir esa necesidad de rescatar toda esa sabiduría de nuestros bosques, de nuestra naturaleza como tal. Y como lo hacían los pueblos antiguos, considerando siempre los valores humanos, el respeto y el amor para la naturaleza en la producción económica al servicio de la humanidad. Esto todo lo convierte en una alternativa consistente para quienes creemos que es posible la transformación profunda de la sociedad y el ser humano. Su mayor legado debería de ser encontrar en los miles hombres y mujeres que han encontrado ese estilo de vida, se identifican, ¿no?, con ese estilo de vida en armonía con la naturaleza y su entorno, que no solo han sanado enfermedades crónicas, es decir que Kesha Babat ha escrito muchos libros, ha viajado promocionando Ayurveda por Perú, Colombia, Bolivia, México, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Francia, Guatemala, España, Italia y por supuesto la India. Su idea era formar la mayor cantidad de reeducadores. Fíjense ese concepto tan interesante de reeducadores. Con esa misma idea escribió 9 libros, de los cuales, por supuesto, muchos escritos aquí
y están en las bibliotecas. También se pueden adquirir en tiendas de libros. Me gustó mucho la idea que tuvo Kesha Babat de entre esas ideas revolucionarias y controvertidas de esa época en el campo de la medicina, podemos mencionar algunas leyes que él subrayó. Por ejemplo, la ley de la abuela, cómo los malos hábitos de vida pueden producir daños irreversibles en las células sexuales femeninas, afectando a las 2 próximas generaciones. Imagínate qué interesante ese punto. También la ley del ahorro y ahorco, cuando el estreñimiento es la causa primordial de la mayoría de las enfermedades conocida. Una nueva descripción de la embriogenética, ¿no? Que hablaba sobre la formación del feto con sus componentes energéticos respectivos. A mí una de las cosas que cuando yo leí los primeros artículos sobre las escrituras védicas me sorprendió que ahí se describía el estado emocional del embrión dentro de la madre. Imagínense, hace 5.000 años, hace muchísimo tiempo. Y bueno, ahorita, yo creo que hasta ahorita todavía no, la ciencia no puede determinar esos detalles, ¿ok? También hay otro tema, otra teoría que salió sobre el océano linfático, que describe las verdaderas funciones del linfa. No le ponemos cuidado. Ajá, y la idea de que la sangre como fluido transporta, por supuesto, ya sabemos, oxígeno, nutrientes y hormonas. Entonces todo eso tenemos que conocerlo. En el campo de la astronomía, que también era astrónomo, le gustaba esa parte también, se destacó por su conocimiento pleno de la bóveda celeste, que llaman. Ajá, aquí vamos a ver. De la bóveda celeste, y estableció también la teoría del túnel espiralado, que llaman los planetas no giran en una órbita elíptica alrededor del Sol, sino que van detrás del mismo, describiendo una órbita espiralada mientras viajan por el espacio. Bueno, esa tesis la aceptó la NASA, pero claro, no le dio tanto publicidad y tampoco derecho de autor, no le dio. Sin embargo, ha sido comprobada por científicos identificando que reconocido realmente por varios países. Adicionalmente, el doctor Kesha Babat ha desarrollado numerosas teorías alternativas para casi todos los campos de la ciencia. Era de verdad un genio en eso. Sus ideas revolucionarias, por lo general, refutan las viejas concepciones y los conocimientos tradicionales aceptados por la comunidad científica. Hay problemas de conexión. Se escucha la voz. ¡Yupi! Ajá, pero no lo veo porque como le he dado varias veces, supongo que nuestros oyentes, nuestros participantes sí nos ven. ¿Usted me ve? ¿Ve la división de pantalla? Sí, okay. Claro. Yo escucho su voz, no puedo verlo, lamentablemente a veces pasa, pero no importa. Entonces le damos la bienvenida a Ramón González, maestro de Ayurveda, y bueno, y muchas cosas más que ya lo he presentado. Bienvenido, es un honor tenerlo aquí y bueno, tiene su palabra. Conchanti, gracias por la invitación y por la preocupación del maestro Tirco respecto a la plataforma tecnológica. Sí. Hay problemas de conectividad. Bueno, yo creo que avanzaste mucho
informando sobre la trascendencia del trabajo del doctor Quechaba. Yo he dicho que las jornadas conmemorativas se las estoy dedicando al Quechaba que no está en los libros, porque una cosa es leer la literatura y otra cosa es haber vivido con él, haber visto la vivencia, además de que en su primer libro, El Herbolario Tropical, que casi nadie lo reseña, ni siquiera los seguidores que él tiene, lo que Se perdió el audio. Está lloviendo mucho por Mérida, ¿no? Mientras que Ramón se vuelve a conectar, porque a veces eso ocurre cuando uno está en una montaña tan lejos, tan arriba, en Mérida. De verdad que una cosa es leer su historia, y otra cosa es vivirla junto con él. Entonces, en ese herbolario tropical, de verdad que es una maravillosa obra, el jardín etnobotánico, que continúa activo hasta ahora, porque a él le concedieron unas cuantas hectáreas, 1970 hectáreas en Cumaná, en el jardín etnobotánico, ¿no? que junto con Fundavime, en ese momento Fundación Vivir Mejor, creada en Caracas en 1989, han constituido las piedras fundamentales de la creación de ese jardín etnobotánico, donde se sembraron más de 170 plantas medicinales y frutales de suma importancia para el ser humano, y en 1990 fue elegido como miembro del Comité de Expertos de las Plantas Medicinales de los países en vía de desarrollo. Entonces eso fue, perdón, Tanzania, bueno. A mediados de 1992 participó en la Cumbre de la Tierra organizada en Brasil, y en el mismo año presentó sus estudios en la Conferencia Mundial sobre Nutrición y Salud realizada en Roma. Realmente su labor, muchos venezolanos, muchos naturistas que hoy en día llevan ese camino de plantas medicinales, fitoterapias, que fueron impulsados a estudiar las plantas tropicales de aquí de Venezuela, fue gracias a ese gran maestro. Su labor de verdad que fue importantísima. Yo no sé dónde conseguía el tiempo, no había tantos celulares en ese momento seguramente, porque abarcó muchas áreas de las ciencias y dejó muchas huellas que gracias a estos maestros nosotros llegaron a nuestros tiempos, ¿no? Todas sus obras. Y lo más importante es que Ayurveda como tal nos enseña de verdad el conocimiento de la vida, el cómo podemos de forma equilibrada, balanceada, armónica, crear un ambiente interno dentro de nuestro cuerpo y externo para no enfermarnos tanto, porque de verdad es lástima que con tanta tecnología, como lo hemos dicho en otros live, hasta ahora ahora sí, dele, siga por favor, yo aquí intentando hacer tiempo. Pero aquí hubo tormentas eléctricas, rayos, centellas, porque los Andes y los espíritus de la montaña están reclamando su espacio. Sí, Ayurveda tal cual es, sí. Un poco lo hemos desarrollado desde los valores agregados de la enseñanza del doctor Quechaba, lo llevamos a Europa
en 1990, porque Ramón, nuestro trabajo... Un momentico, ¿pueden apagar la música, por favor? Porque está dando interferencia. Ok. Gracias. ¿Ahora? Sí, ¿Está perfecto. mejor? Mucho. Sí, no había tantos celulares, pero él tenía una muy buena antena cósmica. Cuando hablamos de Ayurveda tal cual es, estamos evocando el Ayurveda del Satya Yuga. Hay que reconocer que la mayoría de las supuestas ciencias ancestrales de todos los pueblos originarios son de origen de otros sistemas estelares. Si ustedes observan los mitos, las leyendas, las historias, veremos que no tienen nada que ver con medicina, para empezar por allí, ¿sí? La medicina vino después. Claro. En ese sentido, siempre que hacemos la observación, es porque no solamente aquí en Occidente, sino también en la India, cuando hicimos el viaje de retorno al origen del trabajo hecho por el doctor Keshava Bhatt, hicimos pues un posgrado de casi 4 años allá, por petición del ministro de Ambiente de aquel momento histórico. Él tenía la preocupación de recuperar el Ayurveda ancestral, y tuvimos el privilegio de reunirnos con unos maestros pueblos, los llamaríamos aquí, abuelos, patriarcas de la propuesta, muy, muy ancianos, pero de muy buena vitalidad. Y recuerdo que nos reunimos en un templo dedicado a Shiva, en el sur de Pune, donde estaba la universidad, y en esa ceremonia se cuela un mono, y el mono se siente en el mesón junto a los grandes maestros ahí, los dignatarios. Eran todos europeos y tal vez habíamos solamente 2 latinos, una chica mexicana y mi persona. Y la chica mexicana dice, en mi país se lo hubieran comido. Y yo le digo, en el mío también, ¿no? Pero resulta que el mono miraba a todo el mundo, mostraba su dentadura, a ver quién se quejaba. Y los maestros ahí como si él fuera un sabio más, ¿no? Se baja de la mesa, se bebe el coco y la ofrenda que se le hace a Davantari, que es el padre ancestral de la Ayurveda. Según el mito, vino de otros espacios estelares y formó a los primeros maestros, pues, a 7 grandes rishis. Por eso es que la jornada está titulada Jornada Conmemorativa a Maharishi Keshava Bhatt. ¿Qué es un Maharishi? Maharishi es un vidente, un sabio. Es algo más que un maestro, es un vidente. Estamos diciendo con esto porque él no reclamó autoría en absoluto si era padre o no del naturismo tropical. Eso es intrascendente. Lo importante en este caso es que Keshava Bhatt, para mi comprensión, era la reencarnación de Davantari en este momento histórico. No tiene nada que ver con los maestros de Ayurveda del Kali Yuga, como se reconoce, por supuesto, la labor hecha por Charaka Samhita. En su Charaka Samhita, Charaka fue el primer médico internista, Susutra fue el primer médico cirujano, y Bhagavata fue un médico que permitió desde su linaje la comprensión de la Ayurveda para todo tipo de público, algo así como la difusión popular que tuvo la Ayurveda tropical en este momento histórico, ¿sí? Pero el Ayurveda, una vez que hubo la invasión inglesa, fue exterminada de las universidades. Recordemos que los pueblos originarios nuestros tuvieron sistemas de salud
hubieron centros de formación, y que los griegos son gente gracias a los negritos de África. Estoy con esto diciendo que muchísimos filósofos que hoy le rendimos culto de la antigua Grecia fueron formados en Egipto, y todos los sacerdotes y sabios de Egipto, no tengo nada contra los catiritos, en mi familia hay de todos los colores, pero también hay indios en las estepas rusas, pues. Los siberianos son también indígenas, pues, originarios. Estoy diciendo con esto que muchas veces le rendimos culto a las culturas eurocéntricas y nos olvidamos de dónde esas culturas sacaron sus conocimientos, ¿sí? Claro. Algo así pasa también en Venezuela. La Santa Inquisición académica existe. De hecho, nuestros médicos famosos naturistas de ahora, salvo excepciones, nunca llegaron a reconocer a Quechua, ni tampoco citaban sus trabajos de investigación. Me doy a entender, ni en la academia, ni en la educación informal. Es una deuda que tenemos pendiente. A partir de allí empezamos a trabajar en el Mediterráneo, en la década del 90, porque estábamos en pleno proceso de descentralización del sector salud, y fue gracias al doctor Honorio Contreras, que ya cambió de plano, que junto al doctor Limin Bu, que hoy en día está prácticamente en silencio en Guayana, logramos unificar esfuerzos para hacer un modelo en la zona panamericana, lo que llaman Distrito Sanitario El Vigía, ¿sí? Que es el distrito sanitario más conflictivo de toda América Latina y el Caribe. Y el viejo hospital del Vigía lo llamaban la séptima paila del infierno, porque era el hospitalito donde mandaban a los médicos cabeza caliente, con ciertas tendencias progresistas o de izquierda, a hacer su rural, porque los médicos que tenían cierta capacidad económica y eran de buena familia o hijos de profesores de la universidad, siempre hacían. Estamos hablando con Se perdió el audio. Se perdió el audio. ¿Y ahora? Bien. ¿Qué pasó? Se perdió de nuevo. ¿Ahora? Ajá, ¿Bien? sí. Ajá, ahora se escucha. Es que estamos en otro planeta. Está bien. Ajá, siguen diciendo que no se oye. ¿Se oye? Ajá, ahora Bien. sí, cuando dice se oye, sí. Esto, por eso lo de la jornada es como ya llevamos 5 entregas para el que quiera profundizar en nuestra propuesta, que le haga el seguimiento. Por eso lo queremos socializar con ustedes, porque son 50 años de experiencia, no en talleres, no en cursos, sino en vivencias reales y en la generación de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si hoy en día le decimos al doctor Chopra que la Ayurveda no es medicina, más de uno que está haciendo curso de Ayurveda, no sé en dónde, se van a poner bravos con nosotros, incluso los paisanos. Y cuando Chopra se estaba poniendo de moda, yo le insistí al doctor Quechua, deberías hablar de Ayurveda, tú eres el hombre más calificado para hablar de la Ayurveda, porque teníamos una relación maestro-discípulo mucho más madura, pues, ¿sí? Sin entrar en campañas raras políticas, ¿no? Porque dije madura, ¿no? Aquí dicen plátano verde o plátano amarillo en el sur del lago. En todo caso, es una relación de madurez, ¿sí?
porque ningún árbol puede crecer a la sombra de otro. Y el objetivo de todo maestro es formar maestros, ¿sí? Si forman seguidores, los seguidores nunca van a evolucionar, nunca van a crecer, nunca a dar buenos aportes, pero van a vivir de la plusvalía del maestro, ¿sí? Que es un poco lo que ha pasado con todos los grandes iniciados de todos los tiempos, ¿cierto? Sí, sí. Si vamos llevando un poco el cuento, porque la Ayurveda, cuando yo le digo a Keshava, pero di algo, escribe, es que me va a meter en problemas con los paisanos eran los hindúes, ¿no? Y yo le dije, pero no importa, que es una pinta más para un tigre, ya te metiste en problemas con los médicos de Occidente, ¿no? Con todas esas teorías que él diseñó, aclarando bien cuáles eran los desperfectos del método científico, y por eso el Ayurveda no tiene nada que ver con el método científico convencional, y de hecho el modelo biomédico occidental no sirve para explicar el Ayurveda. Pongo el ejemplo. Cuando insistí con Keshava, él hizo un escrito en la revista Kabbalah, que era un arroz con mango, ¿no? Que a veces, si está bien cocinado, queda muy sabroso, sobre todo si le echas jengibre y algo de cúrcuma, ¿no? El Kabbalah, en Kabbalah él escribe: Ayurveda no es medicina, es un proyecto ético de vida. Y habló de los 3 grandes ríos, de Charaka, de Susutra, de Bhagavata, pero dejó muy claro que Ayurveda no es medicina, es un proyecto ético de vida. Y por eso a cada estudiante o a cada persona interesada en el Ayurveda, siempre le proponemos que tienen que hacer su autobiografía, pero no como se ha puesto de moda ahora en las universidades emergentes como requisito de grado, ¿sí? Sino como una manera de conocerse a sí mismo o de tomar conciencia de cuáles son los momentos de aprendizaje según el tránsito de los 5 elementos, ¿sí? Eso lo llamamos Pancha Karma Maha Bhuta. Pero aquí interpretan el Pancha Karma como intervención terapéutica, ¿cierto? Pancha, bueno, significa 5. Sí, bueno, están los vomitivos, están los abhyangas, están las nasias, es decir, siempre hay un reduccionismo cientificista contaminado por Occidente que nos lleva a los recursos terapéuticos, y eso está bien, ¿sí? Es la parte un baño así no le pasa a nadie, debería decirlo, ¿no? Como parte de la higiene, ¿no? Sí, pero a la vez no podemos con las mismas categorías de la cultura occidental desarrollar a la Ayurveda, ¿me doy a entender? Porque entonces estamos alopatizando el conocimiento ancestral de la Ayurveda, ¿entender? Como toda la medicina natural también la están alopatizando, pero en la India, en la misma India, la consideran como medicina, le dicen, porque ese concepto de medicina, por ejemplo, el mismo Hipócrates, creo que estudió en Egipto, no se llamaba medicina, sino se llamaba quemicina, creo que algo así, porque era de la ciudad de Kemi, algo así, sí me recuerdo. No tiene nombre ese, ¿no? Medicina, y recuerdas además que las primeras traducciones de la Ayurveda le hicieron los persas y los chinos, mucho antes de la llegada de los europeos, que luego hicieron sus propias interpretaciones, ¿sí? Siempre tenemos el prejuicio de ver a Hipócrates como el padre de la medicina. No lo es, claro. Bueno, en el caso de los médicos occidentales, incluso naturistas, sí. Siempre decimos,
que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Pero no vemos la diferencia entre Galeno e Hipócrates, ¿verdad? Hipócrates tenía una visión mucho más holística, además era discípulo de Platón. Pero Galeno era discípulo de Aristóteles. Y Aristóteles fue el que creó el método científico desde la visión helénica y generó toda la locura que hoy tenemos en los sistemas públicos de salud. Fíjense que un filósofo es sumamente peligroso. Además era misógino, era esclavista, es mentira que creía en la democracia y todo el mundo dice el modelo democrático es Grecia. Mentira. ¿Sí? Que Chávez tenía una manera muy jocosa de señalar este tipo de psicopatología epistémica, ¿sí? Anota eso por ahí, es una categoría que hemos diseñado nosotros. Psicopatología epistémica significa tu bruti paradigmático, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres estudiar Ayurveda, no puedes estar mirando para los lados. No hay tiempo para otras cosas, porque se trata del conocimiento de la vida. Si yo no conozco la vida, mucho menos voy a escribir los Upanishads, los Vedas y todos los tratados filosóficos y religiosos que hoy conocemos. ¿Qué te parece esa teoría? Es todo lo contrario, ¿verdad? Porque siempre decimos que la Ayurveda es un capítulo de la Atharva Veda, pero no es así. El Atharva Veda ni siquiera forma parte del Yajur Veda, del Rig Veda y del Sama Veda. Es mucho más reciente. ¿Cuál es el factor común de la Ayurveda? Y aquí lo importante es tener clara la doctrina, ¿sí? Filosófica que le da origen. Que el Sankhya, la filosofía Sankhya, que es el Darshana más antiguo, la Biblia todavía no existía, ¿sí? Estamos hablando antes del quiebre de la Pangea, porque han existido humanidades en este planeta desde hace más de 500.000 años, ¿sí? Sin embargo, la data de nuestros antropólogos no pasa de 15.000. Es decir, ya el Rig Veda estaba relatando el quiebre de la primera glaciación. Estamos hablando de 15.000 años antes de Cristo, ¿no? Pero ya habían civilizaciones avanzadas antes de la primera glaciación. De hecho, la UNESCO ha reconocido que la democracia nace en el Valle del Indo, mucho antes de que se secara el río Saraswati. Interesante, ¿verdad? Entonces no podemos comprender el Ayurveda si no sabemos matemática, geometría fractal, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los textos están encriptados en un lenguaje matemático, geométrico, fractal, fundamentado en los 5 elementos: el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Todavía no existían las constelaciones, no existían los planetas. En otras palabras, los astrólogos y los astrónomos no tenían trabajo, ¿sí? Eso vino después. ¿Qué te parece? Y todavía seguimos usando la astrología caldea, ¿sí? Y occidental, eurocéntrica, para estudiar la carta astral de una persona, cuando es irrelevante. Porque lo importante es, si queremos recuperar un poco la tradición de lo que verdaderamente era la astrología y la astronomía, es que epistémicamente se llamaba el estudio de la luz, que es justo lo que hacen los astrofísicos cuando analizan un planeta a larga distancia, ¿sí? A través de un espectrograma analizan qué tipo de minerales lo constituyen y si hay vida o no.
es el estudio de la luz, que luego se transformó en horoscopía. Y de eso está lleno las redes, ¿verdad, mi amor? Por ahí va el tema. ¿Sí? Bueno, entonces, los productos del Kali Yuga, y el Kali Yuga se caracteriza por ser la era de las máquinas. De hecho, estamos hablando a través de una máquina. Quien no crea que está en el Kali Yuga, que bote su teléfono celular, y que no crea en Tesla, por ejemplo, ¿verdad? Que superó a otros genios, incluyendo a Einstein, ¿sí? Él siempre decía, el presente es de ustedes, pero el futuro me pertenece. Así va a decir que Chavaba a los doctores de naturismo, a los médicos complementarios, a los médicos de la medicina tradicional china que interpretaron mal el tema de los 6 sabores, los 5 elementos, porque no saben qué trabajar, si el Pacuá o el I Ching, porque no han profundizado en la filosofía de Lao Tse, ni ven la diferencia con Confucio, Confucé, ¿me doy a entender? Y Lao Tse fue el Kapila o el autor del Sankhya en China, porque dijo, el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3 y el 3 engendra a las 10.000 criaturas. Hermoso, ¿verdad? Pero hay que estudiarse el Tao Te Ching. Y de último, preocuparnos si vamos a clavar agujas o no, o a aplicar mochas o no, ¿sí? Porque el médico emergente, diríamos complementario o alternativo, es muy pragmático. Y al ser pragmático se pierde lo más hermoso, que es el arte de vivir a propósito, ¿sí? Entonces, el Ayurveda del Sankhya, el Ayurveda del Satya Yuga, que significa la era de la verdad, era cuando las familias, que ahora llaman comuneras, no hay que tenerle miedo a esa palabra, tenían el fuego de la sabiduría en el hogar, y por eso la palabra hogar, porque hay un fuego, ¿verdad? Hay una chimenea, hay un fogón, ¿verdad? Y la mujer era la poseedora del conocimiento. ¿Sí me voy a entender? Así que ese cuento que dijo Darwin de que primero éramos recolectores y todo lo demás, solamente se lo cree él porque él es parte de ese cuento, esa monería, ¿ves? De paso, esto es una denuncia y una advertencia. La base de la biología moderna es el darwinismo. Y el darwinismo no es otra cosa que la teoría que permite justificar a Adam Smith, pero en la biología. ¿Sí? Esto de la teoría de la evolución de las especies no es otra cosa que una distorsión que hizo Darwin a Lamarck, porque realmente Lamarck era el científico, él era sencillamente el que financió la expedición, pero tenía poder, era además formado en teología. ¿Ve? Hay que poner las cosas históricas en su sitio para poder comprender la locura que hoy tenemos en el Kali Yuga. Entonces, ¿qué es el Kali Yuga? La era de las máquinas, donde le hemos impuesto a la madre y misteriosa madre naturaleza un discurso egocéntrico en un total olvido de sí, ¿sí? Y a partir de allí nosotros empezamos nuestra aventura de recuperar el Ayurveda. Y no quisimos hablar de naturismo, porque sospechamos de cualquier ismo. Todo ismo es excluyente, ¿sí? Todo ismo es reduccionista. Y muy peligrosos son los ismos. Estamos hablando de una ciencia que viene de otros espacios estelares. ¿Cómo nos verían nuestros hermanos mayores, sí, de cualquiera de los multiversos? Porque tú eres la proyección de un multiverso.
solo que a lo mejor no sabes de qué planeta vienen, ¿no? O de qué sistema estelar vienen. Que Chava sí lo sabía. Algunos saben. Algunos dirían los orientales. Bueno, mira, que Chava todas las mañanas nos levantaba a las 3 de la mañana a mirar el cielo cumané, que es hermoso. Y a esa hora estaba el maestro Eutimio, que casi nadie lo nombra, un señor anciano que llegó muy enfermo a la Charachacra y se recuperó, y él todas las mañanas, a las 3 de la mañana, estaba en posición invertida de cabeza haciendo yoga. Esa posición me encanta. Un señor que pasaba ya llegaba a los 80 años, además, que Chava lo amaba mucho. Eutimio fue el que sembró todos esos árboles que están en la Charachacra. Usted va a ver que en la literatura, ¿sí?, no lo nombran. ¿Me entiende? Hay una serie de héroes anónimos que hicieron realidad que el maestro, que el Maharishi Chava pudiera escribir tranquilamente, porque era un hombre muy trabajador. Fíjate de mameco que era, que él todas las semanas viajaba a Jusepín, que eso queda más allá de Maturín, ¿sí?, a dar sus clases de pregrado y de posgrado. Y claro, de regreso, él era muy amigo de todas esas viejitas que hacían cachapas, empanadas, arepas, bueno, vituallas, y cuando llegaba traía un mercado y le preguntaba a los que estaban en la charla: muchachos, ¿ya comieron? Porque él siempre se preocupaba porque la gente estuviera bien en su propia casa. Jamás permitió que le lavaran el plato. Yo una vez intenté hacerlo y me dijo: no, usted es mi invitado, ¿qué te parece? Muy humilde, ¿verdad?, ese maestro, parecido a ciertos maestros que con el estatus que puedan tener, ni siquiera lavan un plato, no siembran una mata, no saben cómo se maneja un conuco, ni mucho menos tienen los modales para hacer crecer al discípulo. Este es un cuento. Cuando cocinaba que Chava con los condimentos, aquello era una magia que invadía a 2 hectáreas de la Chava. Me encantan los condimentos. Bueno, pero eso tiene un conocimiento, ¿sí? Claro. Eso tiene un conocimiento. Un gran aporte de que Chava, que me encanta recordar, es su mandala. ¿Recuerdan? El mandala está justamente en el blog nuestro, el que quiera verlo, el que tenga ojos que vea, el que tenga oído que escuche, ¿sí? Nosotros nos enganchamos a la enseñanza de que Chava por ese mandala. El mandala de los 6 sabores te explica que es la primera propuesta de lo que los químicos llaman ahora la tabla periódica, ¿sí? Pero es una tabla periódica distinta. Si comparamos la tabla periódica, que fue un invento ruso, no fue gringo, por favor, ni europeo. Por favor. Hay que estudiar a ese personaje y a su discípulo también. No le voy a decir el nombre, tienen que investigar. Su discípulo, el creador de la tabla periódica, formó a su discípulo y su discípulo demostró que gracias al mundo vegetal, la historia geomorfológica del planeta Tierra se había hecho realidad. Porque existen unas bacterias magnetotácticas, clorofilianas, que tienen la capacidad de rodear todo el planeta Tierra en escasos 24 horas. ¿Qué le parece? Hermoso. Entonces, gracias a los vegetales somos gente, aunque no nos parezcamos a un árbol, pero tenemos un sistema neurovegetativo gracias a eso, a ese recuerdo. Muy parecido, por cierto, a la fotosíntesis.
Bueno, usted tiene fotosíntesis en todos lados, hasta en los pelos. Así es. Y no hablan de eso. No, ni tampoco los médicos naturistas. No. Los médicos naturistas tienen que aprender a ser naturales. Por eso que Chávez sospechaba de eso que llamaban medicina natural. ¿Sabe qué decía? Yo no entiendo eso de la medicina natural, porque la naturaleza no se enferma. Claro. Y solo necesita medicina aquel que esté enfermo. El que está enfermo es el ser humano, ¿sí? Y hago recordar algo por allí, de muchos iniciados. Dios geometriza y el hombre calcula. Y no siempre sus cálculos salen bien. Porque De lo hecho, hace veamos, Sí, maestro, todos esos temas son muy profundos, hermosos, me encantan, ¿no? Me he llenado de gozo escuchándolo y confirmando que no estamos solos, no somos los únicos locos aquí, que ya viene una cadena de locos, como dirían los modernos. Pero realmente es un conocimiento ancestral muy antiguo que hasta los propios egipcios hablaban en sus escrituras sobre civilizaciones antiguas, imagínate, más antiguas que los mismos egipcios. Entonces, claro, en las escrituras védicas hablan de más de 10.000 años, resulta que son más de 15, 20.000 años, lamentablemente durante toda la historia, los ganadores son los que escribían la nueva historia, derrumbando todo conocimiento antiguo. Gracias a Dios que sí quedó algo de conocimiento de boca en boca que se siguió transmitiendo en esas áreas védicas que realmente son las áreas del conocimiento humano. Dicen que el mismo Jesús fue a la India a obtener conocimiento, a Egipto, a la India, porque esas eran las zonas del conocimiento. Ojalá que permanezcan. Aquí nos están diciendo, bueno, que, voy a ir un poquito más arriba. Ahí que no se oía. Los médicos de hoy son cuchilleros, dice Jonathan. Aquí dice Parra, Kropotkin desplazó, otro ruso, a Darwin con su tesis del apoyo mutuo. Filiberto Tubal dice Dmitri Mendeleev. Bueno, Mendeleev es de la tabla periódica, y realmente hasta en los colegios yo veo la tabla periódica, pero no dice que es de Mendeleev. Muchos no saben que la tabla periódica fue creada por Mendeleev, pero ¿de dónde salió ese conocimiento? Eso dicen también que los rusos, por su cercanía a la India, han tenido mucho contacto con ese país, y por ello, como el sánscrito es la madre de los idiomas, en el ruso concretamente hay muchas palabras sánscritas. Dice que uno de los mejores traductores del sánscrito son los rusos, y son se toman como base para las siguientes traducciones a otros idiomas, porque la complicidad del sánscrito es por su interpretación. Yo, como intérprete de ruso español, entiendo que una misma frase se puede interpretar de diferentes maneras, a menos que tú la sientas, que es como con el plexo solar. Tú tienes que sentir qué es lo que quería decir esa frase para poderla traducir correctamente, y eso han hecho esos fallos en las mismas escrituras de la Biblia, y bueno, de otro montón de escrituras que seguramente usted también sabe. Bueno, mire, ya la hora se nos voló
voló de verdad, me quedé escuchándolo con esa adoración a todo ese conocimiento que usted está comentando. Estoy totalmente de acuerdo con esa visión, porque tenemos que abrir esas mentes para ver el otro lado de la moneda, ¿no? Y como para despedirnos, en esta ocasión que yo aspiro que tengamos otros encuentros, otras tertulias así de gratas, sus últimas palabras, su orientación para nuestros participantes, por favor. Bueno, que conste que tampoco esta es la última cena, ¿no? No, no. Fíjate, voy a dejar esto en el aire, ¿no? Ayurveda, tal cual es, tiene 3 grandes ejes epistémicos. Cuando decimos epistémico, porque es la ciencia de producir conocimiento, ¿sí? Artha, conocimiento de la realidad a través de lo suprasentido, es decir, a través del cuerpo de felicidad. Dharma, que todo el mundo lo traduce como algo religioso. Dharma significa estilo de convivencia. Cómo convivo conmigo mismo, cómo convivo con los demás, cómo convivo con otras formas de vida. Y moksha, que significa liberación, ¿sí? Pero uno se pregunta, ¿liberación de qué? Y uno dice, de la ignorancia ilustrada, porque es gracias a los ilustrados que vamos directo al infierno en este momento histórico de la humanidad, porque no son nuestros tatarabuelos que no tuvieron chance de ir a una universidad. ¿Sí me voy a entender? Entonces tiene este principio, Artha, Dharma y Moksha. De esa interrelación aparece, estoy hablando en términos de mandala, porque es la única forma de comprender las culturas ancestrales. Que por cierto, detrás mío hay un mandala. Esta es la primera tarea para cualquier discípulo. Y tiene 3 colores, amarillo, rojo y azul. ¿Sí? No por la bandera venezolana, que también tiene un aprendizaje. Si usted sabe algo de arte, es posible que pueda desarrollar buenos científicos. Si sabe algo de ciencia, es posible que pueda desarrollar buenas tecnologías. El médico no es otra cosa que un ingeniero del cuerpo humano. Así es. Pero no todos los médicos son expertos en Mercedes-Benz. Muchos son muy buenos en carros Ford, ¿sí? Así como los relojeros. Hay médicos que son buenos para darle cuerda, para reparar relojes mecánicos, pero no todos saben reparar relojes digitales. El Ayurveda va más allá. El Ayurveda es el arte de pensar, construir y habitar la tierra apta para la vida. Om Shanti. Ahí tienen para que trabajen un rato. Así es, mire, aquí curso de Ayurveda. ¿Ah? ¿Ustedes están recibiendo curso de Ayurveda? No, pero yo anteriormente estuve porque mi pareja anterior estudió Ayurveda, pero la alimentación Ayurveda en una universidad rusa. Y bueno, anterior a eso, mucho material que me llegaba, pero era como que si yo, como que si estudié en otras vidas, porque me identifico muchísimo y fue una de las bases que tomé para mis talleres de desintoxicación. El Panchakarma, Shankarma. Fíjense que aquí me están preguntando dónde encontrar material de nuestro del señor Ramón. Aparte de que en mi propia página de Instagram, ahí está la dirección, el enlace de Instagram de
de Ramón. Si usted quiere dar algún otro dato para que lo pueda localizar. Sí, en el blog pueden ubicar, en todo caso, que le hagan seguimiento a la jornada de conmemorativa Maharishi Keshavabad, porque ahí estamos diciendo aspectos inéditos, además. Un buen maestro no tiene tiempo para escribir. Así es. De hecho, tengo 20 años ya para terminar un libro de filosofía y estamos ya a punto de publicarlo. Pero, ojo, el yoga no es Ashtanga Yoga, es un sistema, ¿verdad? El yoga es el método upaya de acercamiento a la verdad. Así lo definía Patanjali, solo que se puso de moda el yoga psicodélico, porque eso no cambia el cerebro a nadie, ¿sí? Todo muy físico, ¿sí? Entonces, eso se llamaba originariamente el método científico de la supraconciencia. Y la supraconciencia tiene 9 niveles de complejidad. Y justamente el primer nivel de complejidad que Chava lo inauguró en Cumaná, que se llamó Jardín Etnobotánico Charachakra Cumaná, porque era territorio de los Cumanagotos. Y los Cumanagotos eran dueños y señores de los mares, los ríos y las selvas. Y donde un Cumanagoto caribe llegó, ahí usted va a conseguir un conuco con yuca, maíz, auyama y caraota de árbol que llamamos quinchoncho. Pero siempre nos han dicho salvaje, pues. Y por eso el cumané es una persona muy talentosa. A que Chávez le encantó Cumaná porque se parece a Madra, pues está a la orilla del mar. Y el cumané tiene esa picardía, pues. Si vas al mercado de Cumaná, te dicen mi amor sin conocer y te venden cualquier cosa. Está bien. Y el Ayurveda nuestro es nuestro porque desde hace 400 años entró por el Golfo de Paria. Y el Golfo de Paria no es solamente Venezuela, es Trinidad, Tobago, Surinam, Guyana y las Antillas. Y digo esto porque yo soy nieto y tataranieto de guayqueríes. Y los guayqueríes eran cumanagotos, pero también sabían tomar pulso, y eso fue la cultura que Quechava encontró junto incluso con los guaraos. Qué hermoso. Los guaraos no son de aquí, son guaraníes, que son muy patacalientes, les encanta quedarse donde más les gusta. Entonces mucha gente no sabe que nuestros pueblos originarios viajaban mucho más que nosotros. Nosotros tenemos más problemas, porque por todos lados hay alcabala, visa, pasaporte. ¿Qué te parece eso? Entonces, Ayurveda, si no tienes el conocimiento de la complejidad del territorio, de la cultura, no puede transformarse en recurso terapéutico múltiple, para no caer en la trampa de lo alternativo y lo complementario, que forma parte de la colonización interna eurocentrista que tenemos en salud alternativa. Siempre me ha chocado. Me ha chocado esa formulación, ¿no? Medicina alternativa, complementaria. ¿Cuál complementaria y alternativa sí es la original, ¿no? La forma de vivir. Fíjense que aquí también dice Merienda Cuica, a un Santi, gracias. Garrido dice el vídeo, mientras la medicina natural se especializa, la ayurveda tropical integra, une desde lo local y
territorial. Santi dice, gracias maestro por todo su aporte en esta tertulia. Santi también responde, gracias. Bueno, dice aquí, uy, se me perdió. A ver, se me perdió, ¿dónde está? Santi. Gracias a la licenciada Axana por llevar de forma amena esta tertulia para la vida. Gracias a todos ustedes. Aquí Evolución dice a un Shanti hermano. Parra dice también saludo a un Shanti y Héctor a un Shanti. El cambio humano es necesario con la conciencia del hacer, correcto. Todo eso, gracias por su aporte, de verdad que importantísimo saber que les gusta, que se identifican con todos estos temas que estamos tertuliando con nuestros invitados de honor. De verdad que todos últimamente fueron personajes que agradezco, han puesto en mi vida, en mi camino, y que he conocido personalmente a la mayoría, y de verdad que es una bendición. Entonces, maestro, nosotros nos despedimos en esta ocasión, en estos momentos, pero con la esperanza de seguir conversando todo ese conocimiento. Me encanta escucharlo. Cuando estuve en Mérida y me enteré que estaba en la zona donde estaba su casa, yo dije, quiero ir, y la vi de lejos, el domo, me encantó ese ambiente de montaña tan sutil, tan hermoso, que tiene sus cositas seguramente de clima y eso, pero yo creo que vale la pena de visitar de vez en cuando, de ir a la naturaleza, de agradecer, de contactar con ella, porque la naturaleza es la dueña de este mundo y es la que nos aporta todo lo que necesitamos para la vida. Gracias, gracias, y hasta nuestro próximo encuentro. Chao, chao. Om Shanti.